¿Qué tal, estimados? Cuando nosotros hablamos sobre diferentes temas económicos, hacemos uso de diferentes tipos de palabras, conceptos, y es precisamente por ello que en este video voy a estar explicando algunos términos que a la vez lo empleamos concretamente o regularmente cuando hablamos sobre temas económicos. Son términos básicos, por lo cuales considero de que todos deberían de conocer sobre cada uno de esos significados. El primer término es la inflación. La inflación es básicamente el aumento total de manera generalizada de todos los precios de los bienes y servicios que se distribuyen en el mercado. Esto va, por ejemplo, desde la pasta dental, los productos de primera necesidad, inclusive los smartphones que nosotros tenemos. Cada país tiene diferente forma de calcular el nivel de su inflación, como por ejemplo en el Reino Unido, la entidad encargada de determinar la inflación es la Oficina de Estadísticas Nacionales. Lo hace a través de sus cálculos numéricos impresionantes. Una red de 300 personas visita aproximadamente 20.000 tiendas en 141 ubicaciones. De esa manera se amasa 180.000 cotizaciones de precios para 730 bienes y servicios. Como les mencioné, esta es la manera que el Reino Unido se encarga de determinar su inflación de su país. Con este estudio se obtiene el promedio de todos los aumentos de precios y se conoce como la tasa de inflación. Tras lo mencionado, Richard Davis, profesor de economía de la Universidad de Bristol, lo describe como una especie de persona imaginaria que es el promedio de todos nosotros. La inflación puede ser causada por el aumento de los costos. Un ejemplo de ello, por ejemplo, cuando finalizó la pandemia que se realizó a nivel mundial, muchas empresas decidieron renovar, por lo cual el aumento del costo de madera se disparó debido a la escasez de ese servicio, de ese producto y la demasiada demanda de este bien. Es decir, cuando hay demasiada demanda de un bien o servicio en el mercado y hay dinero de por medio, se puede aumentar los costos de producción o los costos de distribución de este bien. Por lo tanto, aumentan los precios de manera generalizada y por ende se genera una inflación. La inflación también se puede causar por un excedente de dinero en la economía, es decir, en los mercados. Cuando hay demasiado dinero, el valor de este puede disminuir, lo que significa que personas generalmente deben pagar más por los mismos bienes y servicios. Los expertos coinciden en que una tasa de inflación baja y estable es buena para la economía. Aunque muchos consideran que es una buena intuición de que los precios suban, la mayoría de economistas concuerdan de que es todo lo contrario, inclusive es mucho peor. Es decir, si el Estado genera demasiado dinero, es decir, comienza a imprimir demasiado dinero del día para otro sin tener un sustento económico, es decir, si no hay un crecimiento del PBI, que lo vamos a ver en unos minutos en qué consiste el PBI, no hay un crecimiento económico de manera generalizada y simplemente se imprime por imprimir, la gente va a tener mayor liquidez para que éste adquiera bienes y servicios en el mercado. Pero como los bienes y servicios en el mercado son bastante escasos o son escasos, no son limitados, entonces como la gente tiene demasiada utilidad va a querer conseguir esos bienes y servicios. Como hay demasiada demanda y unos bienes demasiado escasos, esos van a comenzar a subir de precio, ya que por el mismo hecho de la oferta y la demanda, como hay poca oferta y bastante demanda, por lo tanto va a aumentar el precio de los productos. El segundo concepto que vamos a ver es la tasa de interés y también lo vamos a relacionar a cómo afecta a tu hipoteca. Las tasas de interés son el precio de pedir dinero prestado a largo tiempo. Es la forma en la que los bancos obtienen dinero. Al igual que los bancos, toda entidad o individuo, ya sea persona natural o jurídica, que se dedican a generar bienes y servicios a través del crédito, también pueden generar tasas de interés. Para el caso de los bancos, estos se encargan de recolectar el dinero de nosotros como depositantes y luego lo prestan de forma de tarjetas de crédito, hipotecas y otros tipos de préstamos. Esto lo explica Davis. Los bancos cobran intereses para poder protegerse de riesgos. Usan los intereses que cobran de las personas para compensar las pérdidas que enfrentan cuando otros no pueden pagar sus préstamos por problemas de salud, desempleo u otros motivos. Además de que los bancos utilizan estos medios como forma de asegurar las pérdidas que probablemente podrían tener a través de sus otros tipos de clientes, también lo utilizan como fuente de ingreso, es decir, como se está generando intereses de por medio, el banco también genera utilidades y posteriormente gana dinero. Los bancos centrales son las instituciones que en la mayoría de países ejercen como la autoridad monetaria. Aunque aumenta sus tasas de interés, significa que es más costoso que los bancos principales puedan almacenar su dinero o pedir prestado, por lo que los costos aumentan y ese costo se los pasan a sus clientes
y aumentan las tasas hipotecarias que les cobran. Si las tasas de interés bajan, las tasas hipotecarias también deberían de disminuir. Un ejemplo para entender un poco mejor la explicación es de que supongamos que un país tiene inflación. Por lo tanto, cuando un banco da un préstamo, le resulta mucho más costoso para el banco almacenar ese préstamo, tenerlo registrado y que el cliente le mantenga pagando durante un cierto tiempo el monto establecido al principio de la cuota. Como hay una mayor inflación y el dinero se va devaluando con el transcurrir del tiempo, al banco le resulta más costoso mantener ese tipo de transacción o ese mismo tipo de pacto. Por lo tanto, los intereses van a ser muchísimo mayores para que puedan cubrir sus costos. Por otro lado, también tenemos el tema de los ingresos del banco, el mantenimiento de las cuentas, los mismos costos administrativos dentro del sector administrativo de ese banco. Por lo tanto, este aumenta o contribuye al aumento del costo para que se realice ese tipo de servicio. Todas esas tasas de interés son una herramienta con la que los bancos centrales pueden influir incluso en la inflación. Las tasas de interés mucho más altas significa que personas priorizan el ahorro y dejan de gastar su dinero. Esto reduce la demanda en las tiendas, por lo que baja la inflación. Por otro lado, si las tasas de interés son muchísimo más bajas, alientan a que las personas gasten su dinero, por lo que está destinado a ayudar a que la economía crezca. Es decir, los mismos bancos centrales y de manera generalizada pueden influir directamente en la inflación de un país. Como les estaba mencionando, si las tasas son mayores, si tenemos una economía más o menos estable y tenemos mayores tasas de interés a la hora de nosotros poder realizar un depósito, una transacción en el banco y vamos a generar mayores utilidades, la gente tiende a ahorrar ese dinero y por lo tanto puede disminuir la inflación, por lo que digamos que hay demasiada demanda de bienes y servicios en el mercado, pero la gente ve esa oportunidad para generar dinero adicional, por lo tanto la gente tiende a ahorrar. Por otro lado, si las tasas de interés son muchísimo más bajas, la gente, como no ve una ganancia por medio, tiende a gastar ese dinero. Estamos hablando de manera generalizada. Obviamente que va a haber ciertas excepciones, pero ese es el comportamiento general. Cuando las tasas de interés son muchísimo más bajas, la gente tiende a gastar dinero, por ende también mejora el desarrollo de la economía, es decir, se va a generar mayores tipos de comercios, mayores ventas de bienes y servicios en el mercado. El tercer concepto que vamos a ver es el crecimiento económico y el PIB, o más conocido como PBI, que sería por sus siglas Producto Bruto Interno, o también conocido como Producto Interno Bruto. Esta ha sido la unidad de medida para favorecer al desarrollo económico de determinados países. El PBI se mide de tres formas. Tenemos el valor de todos los bienes y servicios que se producen en la economía, el gasto nacional, que bien puede ser doméstico, empresarial o gubernamental, e ingresos generados, que son los salarios de los hogares, utilidades de las empresas y recaudación de impuestos por parte del gobierno. Mientras más cosas se realice, es decir, mientras más productivo sea un país y por ende genere más bienes y servicios, contribuye directamente al desarrollo de un país. Pero ojo que tenemos que tener algo bien claro. Según Dimitri, el fundador del proyecto de desarrollo económico, indica de que si ese crecimiento se produce como un resultado de prácticas insostenibles, eso generalmente no se considera como algo bueno. Ejemplos de ello sería el uso insostenible de los recursos naturales, el aumento de producción de armamento debido a la guerra y la reconstrucción de los desastres naturales. Dicho de otro modo, como les vengo diciendo, el nivel de productividad de un país es favorable, mientras mayor productividad de bienes y servicios favorecen al desarrollo económico, pero siempre y cuando tenemos que tener claro un punto. Esos medios o este tipo de actividades que se van a realizar deben ser sostenibles con el transcurrir del tiempo. Por lo contrario, si son insostenibles, no es para nada positivo. Por ejemplo de ello puede ser cuando no se cuida el medio ambiente, cuando se realizan actos de guerra, que aparentemente se está fabricando más armas y por ende es mucho más lucrativo. Por otro lado también tenemos a las empresas que son mucho más productivas pero no contribuyen al cuidado del planeta, del medio ambiente. Todo ello, esos bienes o esas actividades que son insostenibles con el transcurrir del tiempo, no es favorable. Otro medio también que contribuye al desarrollo de un país, entre comillas, puede ser la exclusión de ciertos impuestos, es decir, la exoneración de determinados impuestos. Por ejemplo, esto puede traer como consecuencias de que haya mayor liquidez en las empresas, por ende se pueda pagar mejor a los trabajadores, construir nuevas fábricas y nuevas oportunidades de inversión. Por otro lado, este es un tema bastante complejo, ya que la disminución o exoneración de determinados impuestos que probablemente favorecen a los gastos públicos de un país y por ende sus gastos públicos están destinados
Por ejemplo, a seguridad, vivienda, alimentación, temas de las vías, mantener el tema de la seguridad, las calles limpias, o sea, de manera general gastos públicos. Si estamos exonerando un impuesto que desfavorece a la determinación o la acción de pagar esos gastos públicos, ello repercutiría directamente en la calidad de vida de la población. Por ende, tuviéramos una población o un país mucho más inseguro y probablemente haya personas que decidan no invertir en dicho país, ya que no les considera algo rentable o algo sistemáticamente inteligente invertir en dicho país, ya que no hay los medios para poder hacerlo. Por otro lado, tampoco no tenemos a la población tan educada, ya que, como bien dijo, se está reduciendo gastos, ya que se está exonerando ese impuesto. Por ende, el Estado no puede brindar servicios de educación a su población. Por ende, también tuviéramos población menos capacitada para ciertas actividades. Por ende, si vamos a exonerar un determinado impuesto, se tiene que analizar cada factor. También debemos considerar de que el PBI no debe ser la única medida para poder verificar si una nación le está viendo bien o no, ya que no muestra el panorama completo. En su lugar, se debe tener en cuenta el panel de medidas que incluyan cosas como la felicidad, la salud y la desigualdad. El siguiente concepto son los bonos y acciones. Un bono es la realidad de una forma en la que un gobierno o una empresa pueden solicitar un préstamo o algún financiamiento. Un ejemplo de ello es cuando, por ejemplo, el Estado quiera construir una nueva línea de tren. Puede solicitar un préstamo y este se compromete a pagarlo, a devolverlo, y adicionalmente a ello con los intereses generados como muestra de agradecimiento, y como también a la otra entidad no vas a prestar por prestar tu dinero, sino también buscas tu interés propio, es decir, generar utilidades. Por ende, vas a prestar tu dinero y adicionalmente con una tasa de interés para que te genere un retorno de tu inversión y posteriormente también más utilidades. Los gobiernos de los países estables generalmente se consideran un lugar seguro para guardar dinero, porque perduran, a diferencia de las personas que tienden a fallecer después de los 80 años, y también se les acabará el tiempo para pagar sus deudas. Además, pueden aumentar los impuestos, lo que significa que las dificultades de pagar una deuda pueden encontrar más dinero. Es por eso que a los fondos de pensiones les gusta comprar bonos del gobierno, ya que necesitan un lugar seguro para poder guardar su dinero y tienen que pagarlo muchos años después. Las empresas pueden vender bonos, pero también pueden vender acciones. Por último, el último concepto que vamos a ver es el tema de las recesiones. La definición técnica de una recesión, explicada por Richard Davis, es cuando una economía pasa por 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Es una forma de decir que la economía se está contrayendo. Una recesión puede ser causada por algo que nos hace más pobres o nos hace sentir más pobres y nos impiden gastar dinero. A eso, a su vez, significa que otras personas tienen menos entradas y que tienen menos para pagar. El proceso sigue repercutiendo en la economía hasta que se hace que entre en recesión. Hay dos tipos principales de recesión. En primero, tenemos cuando un choque externo golpea la economía, lo que hace que el valor de los activos, desde el mercado de valores hasta el valor de las casas de las personas, se estanque o baje. Cuando estos activos tienen menos valor, las personas ven disminuir su riqueza general y tienden a reducir sus gastos. A eso y a su vez se conduce a la disminución de los ingresos de personas y en algunos casos desempleo, y también disminuyen sus gastos. La recesión también puede ser causada por un largo periodo en el que el nivel de los salarios sube a un ritmo mucho más lento a nivel de los precios. En esos casos, el poder adquisitivo de los trabajadores disminuye y la cantidad que la gente gasta generalmente también disminuye. Los gobiernos deben desempeñar un papel de prevención ante las recesiones. Cuando las familias comienzan a sentir esta presión por parte de la recesión que está aconteciendo, estos desean que el gobierno salga a gastar mucho más dinero. Cuando el gobierno gasta dinero, bien puede ser en proyectos educativos, escuelas, empresas, negocios, alentamiento o leyes para que generen mayor emprendimiento, el nivel de consumo de la población, es decir, va a tener mayor empleo y por ende va a aumentar los gastos de la población, y de esa manera también contribuye al desarrollo económico de un país. Y de esa manera también estuvimos concluyendo los 5 conceptos de economía. Si este video te resultó informativo, por favor déjame tu pulgar arriba, de esa manera me estuvieras apoyando. Al igual que suscribirte a mi canal si es primera vez que ves uno de mis contenidos. En este canal hablamos sobre temas de emprendimiento,
contabilidad y economía y entre otros muchos más temas de interés. De antemano muchísimas gracias por ver uno de mis videos y conmigo estaremos viendo hasta una próxima oportunidad.